Hola, buenas noches. Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos. ¿Cómo están en esta preciosa noche lluviosa, fría? Y hacía falta, ¿verdad? Refrescarnos, cómo Dios nos ama y nos cuida en todo momento. Dios los bendiga. Pongan un cafecito, pongan el atole. Bendecimos a cada uno de ustedes en esta noche. Le mandamos saludos a la hermana Ángeles Hernández. ¿Cómo está? Dios la bendiga. Le amamos. Excelente noche a cada uno de ustedes. Vamos a compartir nuevamente una palabra en esta noche para saber qué precioso es Jesús con nosotros, cómo Él, siendo bueno, ¿verdad? Y misericordioso, nos da promesas, nos da vida, nos da paz y trae sanidad a nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver a un personaje más, un personaje que era todo contrario a las personas que seguían a Jesús. Era un personaje que no quería nada de la religión, él estaba a gusto en su vida, con lo que estaba haciendo y con lo que estaba trabajando. Hoy el tema de esta noche, hermanos, hermanas, Dios me las bendiga, me los bendiga grandemente y les dé sabiduría en esta noche para poder discernir y para poder comprender qué es lo que Dios nos está enseñando con su misericordia en esta noche. El tema de esta palabra es Jesucristo, el único que cuando llega transforma. Aleluya. Y la pregunta que les hago, hermanos, es esta, es la siguiente, escuchen bien. ¿Será que solo yo puedo hacerlo? ¿Será que solamente tú puedes hacer o cambiar algo en ti? Vamos a abrir nuestra Biblia, las Sagradas Escrituras, en el libro de Lucas 19. Amén. Qué gloriosa victoria nos quiere dar Dios en esta noche. Siempre se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Con reverencia, con amor y con respeto, porque lo que ahí está escrito es para nuestro beneficio, hermanos. Dice la palabra en Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, hoy yo te invito ahí donde estás, en tu casa, en tu trabajo, en el carro, que cierres los ojos por un momento. Estaciónate, para de hacer lo que estás haciendo y vamos a orar en esta noche.
Espíritu Santo, yo te pido que tomes el control de la vida, de la mente, del corazón de los que están oyendo. Y también que tomes el control de mis labios, de mi boca, de mi corazón, para que lo que vamos a hablar, lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, pueda ser edificante, nos pueda llegar a consolar y nos pueda llegar a edificar nuevamente, Padre. Porque tú de la nada haces cosas bellas, cosas grandes, cosas majestuosas. Te pido que quites todo aburrimiento, te pido que quites todo enojo, Señor. Te pido que quites todo lo contrario que se está levantando o se haya levantado en este día, Padre. Y seas tú trayéndonos paz, seas tú trayéndonos gozo, seas tú dándonos sabiduría, Padre, en esta noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar viendo a este personaje que era Zaqueo. Anteriormente Jesús nos había dicho que era casi imposible, ¿verdad?, que un rico entrara en el reino de los cielos, que era más factible que entrara un camello por la aguja, ¿verdad?, por el ojo de una aguja, que un rico. Pero aquí vemos lo contrario, ¿verdad?, porque su justicia, porque su misericordia es grande y es infinita para todos. Él no quiere, dice, que nadie se pierda en este capítulo, porque dice que Él es el Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así como tú y como yo estábamos perdidos y como nosotros, como la mayoría de las personas en épocas de tribulación, en épocas donde hay problemas, siempre estamos pidiendo y siempre estamos prometiendo cambiar. Así es nuestra naturaleza, cambiar cuando estamos pasando por los desiertos o estamos pasando por problemas. Y más se da en épocas navideñas, hermanos. Se dan cuenta, en épocas en los meses de diciembre, cuando va a terminar el año y va a empezar un nuevo año, siempre nosotros como personas, como humanos, queremos prometer. Por eso es la pregunta que yo te hice al principio. ¿Será que yo puedo hacerlo? ¿Será que yo puedo cambiar por mí mismo? ¿No necesito de nadie más para poder cambiar y prometer? Vemos, hermanos, que en esta pregunta la respuesta no se puede. Podemos prometer dejar el alcohol, dejar de fumar, dejar de pelear con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos o familiares. Pero la verdad, hermanos, que más tardamos en prometer que en romper esa promesa. Por nosotros mismos es imposible dejar un vicio. Por nosotros mismos es imposible poder llegar a concluir una promesa. Por eso es importante que escuches y pongas atención en esta noche lo que Dios te va a revelar. Que cuando Jesucristo llega, hermanos, cuando Jesucristo te encuentra, es momento, hermano, es momento de que tú te percates y te des cuenta que tu Salvador y tu salvación ha llegado a tu vida. Que es momento de transformarte, que es momento de dejar que Dios te transforme de gran manera. Así le pasó a este varón, que era un publicano. ¿Qué es un publicano, hermanos? Dice la Biblia que el publicano era aquel que recaudaba los tributos. Aquel dice que lo habían puesto el gobierno romano a cobrar todo el impuesto del pueblo. Y a veces estos publicanos cobraban de más, se llenaban sus bolsas y se quedaban con la mayor parte de lo recaudado. Entonces, hermanos, eran unas personas avariciosas, codiciosas, eran unas personas que la gente no amaba y no veía con buenos ojos. Eso era saqueo, era un publicano al servicio del gobierno y al servicio de sus propios beneficios. Así como nosotros, ¿verdad? Suena feo esta palabra, pero nosotros trabajamos, conseguimos para nosotros mismos, no para otros, no para beneficio de otros.
Dice aquí, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, en Lucas 3:12 nos describe cómo había personas cuando estaba Juan el Bautista predicando que se habían acercado a él y le habían dicho, hey, ¿qué haremos entonces? ¿Qué haremos? Muchas personas se acercaban porque querían saber qué debían de hacer ellos para alcanzar salvación. Así nosotros cuando estamos en problemas, nosotros nos acercamos, ¿verdad?, a personas que hemos escuchado han salido de ellos. Y dice que él respondiendo les dijo en Lucas 3, versículo 11, dice, y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y más adelante en el versículo 12 dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y Juan el Bautista les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Porque ese era el mayor problema, el talón de Aquiles de la persona, de los que se dedicaban al tributo, de los que se dedicaban a recolectar. Querían, se habían hecho ricos a costa del trabajo de otros. Entonces, el Señor Jesús dice el capítulo 19, que ha venido por los que estaban perdidos, amados hermanos. Nosotros en un tiempo estuvimos perdidos. En un momento no queríamos saber de nada ni de nadie. Jesús rompe todos los esquemas y Jesús también él mismo se arriesga por personas que los demás ya dan por perdidos. Yo estaba perdido. Nadie quería saber de mí, hermanos. Pero Jesús sí. Jesús tenía un propósito conmigo, así como el propósito que tiene contigo en este día. Se va a cumplir, hermanos. Se va a cumplir, pase lo que pase y el tiempo que sea necesario, hermanos, para que tú te des cuenta que por ti mismo no puedes cambiar y por ti mismo no puedes transformarte. Solamente en Cristo, hermano. Cuando Él llega, empieza la transformación de uno. Sin que nos demos cuenta, hermanos. Nuestro espíritu tiene hambre y tiene sed. Tiene necesidades espirituales, hermano. Necesidades materiales no te van a satisfacer por siempre, son solamente emociones, son necesidades temporales, hermanos, que no te van a conducir a nada. Por eso aquí dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Él había escuchado, hermano. Vemos que cuando las personas escuchaban que Jesús iba caminando o iba llegando o iba entrando a la ciudad, vemos muchos ejemplos de una mujer que padecía flujo de sangre, hermanos. Ella decía, wow, Jesús, yo he gastado todo lo que tenía, yo he dado más de lo que podía haber dado y sin embargo sigo sufriendo. Yo no sé qué has hecho, yo no sé qué has pasado, yo no sé hasta dónde has ido o hasta con quién has recurrido para que te pueda solucionar, para que te pueda dar, para que te pueda aliviar lo que tú tienes. Pero si has escuchado el nombre de Jesús, tienes que ponerte atento, tienes que ponerte activo y alerta, porque esas son las oportunidades que no puedes dejar ir. Esas son las oportunidades que no puedes desaprovechar, hermano. Dice esta mujer del flujo, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Hay personas que se han percatado, hermanos, que todo lo que ellos tenían y poseían y hacían no era suficiente para poder transformar, para poder cambiar lo que estaban pasando. Pero escucharon. Pero dijeron, wow, ¿quién es este?
de quien hablan. ¿Quién es este que dicen que es hijo de Dios? Voy a ir a verlo. Y cuando lo ves, hermano, y cuando te lo presentan, y cuando lo estás oyendo, quién es, su personalidad, sus atributos, sus características, hermano, quedas prendido, quedas enamorado. Algo de en tu interior, tu espíritu que estaba dormido y estaba muerto, empieza a vibrar, empieza a despertar, empieza a agitarse, empieza a fortalecerse en la presencia de Dios. Y ese es el mismo espíritu, hermano, el mismo soplo de vida que Dios Padre dio, que es el que te hace que empieces a caminar, aun cuando no tienes fuerzas y aun cuando tú no quieres. Cuesta soltar lo que uno es. Cuesta soltar lo que uno ha llegado a amasar. Cuesta, pero yo creo que más te va a costar perder la entrada al reino. Saqueo, hermanos. Siempre cuando Jesús llegaba a un lugar, él se percataba de lo que se estaba moviendo en esa dimensión, en esa atmósfera, en ese momento, con esas personas. A él no se le necesitaba decir qué estaba pasando o quiénes estaban ahí. Él conocía cada persona, conocía cada necesidad. Vemos que procuraba ver a Jesús. Y aparte también más arriba dice que él era de estatura pequeña. Así somos nosotros cuando no estamos en Cristo, hermanos. Aun cuando podamos tener un buen puesto, aun cuando podemos tener una buena economía, somos pequeños a los ojos de las personas y a los ojos de Dios. Saqueo era el jefe de los publicanos. Saqueo tenía un nivel especial. Él tenía criados, tenía sirvientes a su mando. Pero vemos a Saqueo, dice, que corrió a verle, que quería apresuradamente ver quién era Jesús. Porque algo en su corazón estaba transformándose. Él no lo entendía. Él no se explicaba y no comprendía por qué la ansiedad, por qué las ganas de querer ver a alguien que no conocía. Así nosotros cuando estábamos afuera, éramos pequeñitos, hermano, ante personas que estaban a nuestro alrededor. Dice más adelante que él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Las personas, hermanos, que se llaman amigos, que se llaman compañeros, que se llaman muchas veces familiares, son los que te están impidiendo tener un encuentro con Jesús. Porque ellos no creen que puedas cambiar. Porque ellos no creen en tu cambio sincero. Para ellos sigue siendo alguien detestable, alguien sin derecho a nada. Y te van a impedir, te van a cerrar el paso. Saqueo dice que significa, hermanos, y procede del hebreo y significa justo y puro. Así como la justicia pura de Dios, hermanos, donde Él está equilibrado en su voluntad y en su ser. No es la misma justicia que tenemos nosotros. Nuestra justicia siempre declina a favor de aquel o de aquella persona que te trata bien o te da cosas. Esa es nuestra justicia, hermanos. Lamentablemente, donde vayas, puedes ir a un ministerio público, puedes ir ante las autoridades, y si tú no te mochas, si tú no das, la justicia no es para ti. Pero la justicia que procede de Dios es justa. Y su nombre de Saqueo significaba eso. Significaba
justo y puro. ¿Y dónde encontramos estas dos características, hermano? Solamente en Cristo, solamente en Él. Dice más adelante, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por allí. Los sicomoros eran una higuera de origen egipcio, hermanos, cuyas hojas se parecen a las del moral. Crecen hasta llegar a una altura de 10 a 15 metros, hermano. Altura suficiente para que este hombrecito pudiera subirse, ¿verdad? Pero lo más extraordinario, hermano, que antes de llegar a Jesús, escucha bien, antes de que uno pueda llegar a Jesús, tiene que hacer a un lado todo su yo. Zaqueo era un jefe, era un líder, era alguien con autoridad y alguien con mucho dinero y poder. Ahora lo vemos indefenso, corriendo tras de alguien para verlo. Se despojó de su título, se despojó de su grandeza, hermanos. Se despojó de su orgullo y de su altivez y empezó a trepar como cual niño travieso en ese árbol sicomoro, no importándole lo que pensaran, no importándole si lo juzgaban, no importándole que se burlaran de él, hermanos, porque él sabía que algo extraordinario iba a pasar en su vida, así como contigo. Algo extraordinario pasó cuando Jesús te encontró. Él te transformó. Ahora eres nueva criatura. Ahora te llama hijo y te llama amigo. Vemos a Zaqueo entonces que se subió a prisa para ver, porque tenía que pasar por ahí. ¿Te das cuenta que primero debemos de despojarnos del viejo hombre si queremos acercarnos a Dios? Tiene que emerger la fe en nuestro corazón de que si tan solo pudiéramos ver y observar y oír al Señor, podríamos tener un cambio, una regeneración verdadera que perduraría toda nuestra vida, hermanos, aquí en la tierra. ¿Te das cuenta, hermano, de lo importante que es que te subas al sicomoro? Que si no vas a la iglesia, a lo mejor no te enteras de que el Señor te quiere ver. El sicomoro para nosotros es como la iglesia, hermano. Que si tú no vas, no vas a poder tener la oportunidad y la dicha de observar al maestro de lejos. Te das cuenta que el Señor tiene una llamada para ti, especial, con tu nombre. Aun cuando Zaqueo y aun cuando nosotros estábamos sucios por todo lo que habíamos hecho, hermanos, todo lo que habíamos planeado, lo que habíamos dicho, el Señor dice que viene por todos ellos. Y Él en su infinita y soberana voluntad y misericordia, hermanos, Él tiene una esperanza para ti, para mí, todos los días. Wow. Nadie, hermanos, que haya tenido un encuentro con Jesús, un encuentro auténtico, ha quedado indiferente, hermanos. No ha quedado igual. No ha quedado en la misma naturaleza. Una de dos, o le sirve para bien, hermanos, y para abrirse a su acción transformante, o le sirve para mal y para endurecerse en su postura egoísta y hermética. Pero yo creo que es la primera, que cuando viene Jesús y cuando tú lo encuentras, es un cambio
para bien, porque las cosas viejas pasaron, porque los vicios quedaron atrás, porque mis deseos sexuales y mi avaricia ya no están predominando mi espíritu, ni mi alma. Ya no soy más esclavo de las acechanzas, de las intrigas, porque ahora mi vista está centrada y dirigida a Cristo nuestro Señor. Qué bello. Dice en el versículo 5 de este capítulo 19 de Lucas, dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar y mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No importa dónde estés, hermano, Cristo te va a ver. Hermana, tanto tiempo has llorado, tanto tiempo le has preguntado al Señor hasta cuándo. Hermano, tanto tiempo en la oscuridad, tanto tiempo de hacer y deshacer a tu antojo, pensando que estabas solo. El Señor te está viendo esta noche y te está diciendo: baja, ven, porque es necesario que pose yo en tu casa, en tu corazón, en tu ser, con tu familia. No importa dónde estemos, hermano, los ojos de Dios siempre van a estar atentos a nosotros. Tenemos 6 puntos el día de hoy, esta noche, 6 puntos que debemos de tener. Uno dice, y lo vemos en el versículo 3, tenemos que tener interés, hermano. Que cuando escuchemos a Jesús y cuando escuchemos hablar de Jesús, tengamos el interés de ir a ver, de ir a verlo. Sabemos que tenemos que ser alimentados correctamente. Tenemos que conocer las Escrituras, hermano, porque ahí está la vida. Ahí están los nutrientes necesarios para nuestro espíritu. No en lo que yo pueda decirte o hablarte en mi propia filosofía o psicología, sino que yo te tengo que hablar y dar luz sobre las Escrituras, hermano. El primer punto que debemos de tener es el interés de ir a ver a Jesús, como dice en el versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. No importa qué circunstancias estás pasando hoy, hermano. A lo mejor tienes una casa de láminas, de petróleo, de cartón, te estás inundando en tu casa. A lo mejor no habías tenido agua en varios meses. No son las circunstancias las que te dan alegría, sino que es el Señor Jesús, el único que te da gozo todo el día, hermanos. Primer punto que debemos de tener y de considerar, el interés. El segundo punto, hermanos, que dice en el versículo 4 que subió al sicomoro, es la determinación. Si no somos determinantes, si no tenemos una determinación sólida, hermanos, de llegar hasta la presencia de Jesús, no va a haber ninguna transformación ni un cambio en nuestra vida. Nuestra mentalidad va a seguir corrompida, nuestra naturaleza va a seguir dispuesta al continuo mal. Tenemos que tener determinación para seguir adelante, pase lo que pase. Vengan enfermedades, vengan carencias, vengan problemas familiares. Tenemos que seguir determinantes en seguir caminando a la presencia de Dios todos los días. Porque eso nos dará victoria, hermanos. Por eso dice su palabra. En Cristo Jesús
Todo, toda la Biblia, hermanos, gira en torno a la persona de Jesús. Somos más que vencedores. No que porque yo pueda, sino porque estamos del lado de Dios. Estamos agarrados de la mano de Cristo. Por eso somos más que vencedores. Segundo punto, y anótalo, determinación. Tercer punto, y lo vemos en el versículo 5. Desciende, le dijo Jesús, ¿verdad? Dice el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Tenemos que tener el llamamiento de Jesús. Y sabemos que lo tenemos, hermano, porque Él nos ve. Y sabe el momento oportuno para llamarnos a su presencia. Por eso te digo, no mires alrededor, no mires lo que tienes, no mires lo que está pasando. Pon tu mirada en Cristo. Es lo mejor. Saludos, hermano Javi, allá donde estés. Bendecimos tu familia. Aleluya. Cuarto punto, obediencia. Si no tenemos obediencia hacia con Cristo, hermanos, no vamos a tener nada. No vamos a tener nada. Porque la obediencia hizo que Zaqueo bajara. Porque dice en el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Te das cuenta? Sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia, hermanos, no hay bendición. Porque Saúl, por un momento en que puso sus oídos y su atención en el pueblo, hermanos, que el pueblo les decía, hay que llevarnos esto, aquello, y mira el otro. Cuando Jehová le había dicho que matase todo. Cuando nosotros seguimos más al mundo, cuando nosotros seguimos más a lo que dice la gente y dejamos a un lado a Dios, ciertamente vamos a pasar tiempos de desierto. Vamos a pasar tiempos de aflicción, porque vamos a entrar y vamos a meternos a lugares y a circunstancias donde Dios no te ha mandado a llamar, donde Dios no te ha dicho que hagas. Cuando tú piensas que eres bueno porque estás dando, porque estás contribuyendo, ¿verdad? Y estás esperando que eso mueva la mano de Dios, déjame decirte que estás mal. No podemos doblar la mano de Dios a nuestro antojo y hacerle manita de cuche, dicen aquí en Acapulco, ¿verdad? Y obligarlo a hacer lo que queramos. Tenemos que tener una obediencia ciega y sólida solamente para Él. Por eso Zaqueo dice que bajó inmediatamente, porque escuchó su voz, escuchó su llamamiento, escuchó su nombre, porque Dios conoce quién eres. No le eres extraño, no le eres indiferente a Dios. Dios te conoce y Dios sabe lo que estás pasando en este tiempo. Cuando Jesús llegó, ¿verdad? Y le dijo su nombre y le dijo, quiero estar en tu casa, quiero estar en tu vida, Él descendió a prisa y le recibió de gozo. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, cuando tú empiezas a ser nuevo cristiano, cuando empiezas a asistir a la iglesia, cuando empiezas a participar en las actividades, cuando empiezas a dar servicio en la casa de Dios, va a pasar lo que le pasó a Zaqueo. Dice en el versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos van a poner peros. Muchos van a hablar de ti, amigos, familiares. Vemos en la Biblia que a José lo vendieron sus hermanos. A Jesús se burlaron sus hermanos.
A Abel lo mató su hermano. Nuestras luchas van a ser cercanas a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero de nosotros depende dejarnos transformar en el llamamiento de aquel que dijo nuestro nombre. De nosotros depende poner la mira en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Porque a Zaqueo no le importó que murmuraran. A Zaqueo dice que lo recibió gozoso. Y entonces Zaqueo dice, y esto es la acción que hace el Espíritu Santo en nosotros. Escúchame bien, cuando Dios transforma, hermanos, todo aquello que nosotros teníamos puesta nuestra mirada y nuestra atención y atesorábamos en nuestro corazón, queda y en un lugar de segundo plano. Se vuelve sin importancia para nosotros. Aquello que amábamos, ahora no lo amamos más. Porque dice en el 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Por qué dijo esto Zaqueo? Porque en las leyes mesiánicas, hermano, hermana, estaba escrito en Levítico, en el capítulo 6, ¿verdad? Del 1 al 5 de los versículos estaba escrito que cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo, lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, dice el versículo 3, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, escúchame bien, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Pero Zaqueo, al ver a Jesús, dio más. Y aceptó y reconoció que había pecado contra Dios y contra los hombres, que se había hecho rico a costillas de lo malo. Eso que atesoraba, hermanos, lo tuvo por basura. No tuvo peso, ni titubeó diciendo yo les doy más. Si con eso, si con eso estoy en paz con Dios. He aquí la gran diferencia entre el pasaje del joven rico y este rico publicano. El joven rico cuando escuchó y le dijo, Señor, yo he guardado todo lo que tú dices, las leyes mesiánicas, las he guardado. ¿Qué más? ¿Qué más me falta para ser salvo? Y Jesús, conociendo lo que había en su corazón, le dijo, vende tus cosas. Y entonces toma la cruz y sígueme. Porque donde tengamos el corazón, hermanos, vamos a tener nuestros tesoros. El joven amaba mucho lo que poseía, porque para él no había momentos de escasez, no había momentos de problemas, de aflicción. Tenía sed, le gritaba a un siervo, a un criado, tráeme agua, y se la traía. Tenía hambre, hacía lo mismo. Pero imagínate, vender todo y no depender de nadie más que de Jesús. Es difícil. Es difícil. Por eso Zaqueo prefirió lo grande, lo sobrenatural. Prefirió a Dios antes que las riquezas. Prefirió la vida eterna antes que lo material.
Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. El quinto punto, hermanos, es la aceptación. Tenemos que recibir a Cristo con gozo, con alegría. En Él no hay tristeza. Él no añade tristeza, hermano, a nuestra vida. Si estamos con Él, hermano, vamos a ser felices todos los días. Aún con esta lluvia, aún con esos calores, aún en medio de esta pandemia, hermano, somos felices. Tenemos gozo y tenemos paz, porque estamos con Cristo Jesús. Y el sexto punto es la salvación, que dice versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido de la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo demostró mediante acciones externas un cambio interno, hermanos. No es suficiente seguir a Cristo de corazón. No es suficiente eso, hermanos. Es que yo lo siento en mi corazón, yo por eso lo sigo. No es suficiente eso. Debe demostrarse un cambio en tu vida mediante una nueva conducta. Ya no hablar mentiras, ya no hablar murmuraciones, ya no hablar cosas que Dios no dice, sino que todos tenemos que estar basados en su palabra, que es la Biblia. No hay que ponerle más. Es perfecta la palabra así como es. La palabra misma es la que va a hacer la transformación. No uno, yo no. Muchos vemos ahí en la Biblia que decían que se peleaban porque unos amaban más a Apolos y otros al otro y se peleaban las dos corrientes y era el mismo. Y otros decían, es que yo soy de Pablo. Y Pablo les decía, hey, espérate, no es así. Yo no puedo darte el crecimiento. Porque ciertamente unos riegan y unos siembran, pero el crecimiento y el desarrollo, hermanos, lo da Dios en su tiempo. Lo da Dios en gran manera. Nosotros somos vasos simplemente. Vasos que son necesarios para que puedan ser usados para transformación, para el reino. Se traduce, hermanos, en fe y en acciones. Cuando llega Jesús, nosotros, hermanos, cuando llegamos a Él, se debe de traducir en esto, no nada más de corazón, sino en nuestras actitudes. Nuestro cambio externo también debe de ser de la mano. Debe ir de la mano caminando. Yo te hago esta pregunta. ¿Qué cambios necesitas hacer tú para que puedas ser transformado por Dios? ¿Qué ha cambiado en tu vida cuando tú no has querido aceptar a Cristo? ¿Qué sacrificio estás dispuesto a realizar para encontrarte de verdad con Jesús? ¿Qué estás dispuesto a dejar para que te encuentre Dios? ¿Tu trabajo? ¿Tus vicios? ¿Tus mentiras? ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué es lo que ocupa un lugar en tu corazón? Medítalo en esta noche. ¿Te sientes feliz de ser un seguidor más de Jesús? ¿Te sientes feliz de ser amigo de Jesús? Voy a cerrar con esto, hermanos. En primer libro de Samuel 16:7. Dice así su palabra.
Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Muchas veces nos vamos de boca por lo externo, o por lo que dice, o por lo que habla, o por lo que promete, o por las cosas que dice de parte de Dios. Pero la cosa es no seguir a las personas, es seguir a Cristo, hermanos. Es tener un encuentro, es tener que confesar con nuestra boca, es tener un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento no es un remordimiento, hermanos. No es estar mal 5 minutos y ya después olvidarse y volver a hacer lo mismo que estabas haciendo. Dios quiere que te arrepientas. Un arrepentimiento es dejar de hacer en su totalidad lo que estabas haciendo anteriormente. No volver atrás. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que predicó Jesús mismo. Ahora vemos en Facebook, en YouTube, cosas que ni Jesús habló. Jesús decía y era muy enfático en estas dos cosas: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora no vemos a ninguna iglesia que diga eso, arrepiéntate, sino que nada más te dicen: pide, da, clama, declara, decreta. Qué triste es. Qué triste es esa situación, hermanos, porque son emociones pasajeras. Son emociones. No vimos a Jesús, no vimos a Juan, no vimos a Pedro. Pedro sanaba, pero él decía: yo no tengo nada, no tengo oro, no tengo plata. Lo que yo tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Lo que Cristo me dio, yo te lo entrego también. Le decía a los fariseos: ustedes que reprobaron la piedra, ustedes que desecharon la piedra. No les hablaba de cosas sin importancia, hermanos. Hoy es el momento de que tengas un encuentro real y verdadero con Cristo. De cuando escuches su palabra, corras y hagas lo imposible por llegar a su presencia, como lo hizo Zaqueo. No te quedes pasivo, no te quedes pasiva, hermana. Los tiempos se han acortado, los tiempos son malos. Hoy es momento de ser atalayas, hermano. Atalayas quiere decir vigilantes. Vigilantes, hermanos. Porque la hora y el día nadie lo sabe cuando va a venir el Señor Jesús. Pero debemos de estar prevenidos y apercibidos. Por eso hoy es la necesidad de estar compartiéndote esta palabra, de animarte y consolarte y edificarte en los cimientos de Cristo Jesús. Porque no hay otros cimientos, hermanos. No hay otros que puedan poner otros fundamentos en el fundamento verdadero, que es Cristo. Hoy yo te animo, hermano, como dice la segunda epístola de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No busques a Cristo por los milagros o por los pescados y el pan. Búscalo porque en Él hallarás vida eterna, hermanos. Muchos hermanos vimos a los discípulos ser perseguidos. Pablo tenía un aguijón, otros los apedrearon, los mataron. No va a ser fácil este camino. En la Biblia no se encuentra nada que diga que va a ser fácil. Pero si estamos de la mano de Cristo Jesús, vamos a ser vencedores. Persevera, esfuérzate y sé valiente. Dios te bendiga.
Deja que ore por ti en esta noche. Señor, gracias te doy por estas personas, por mi vida y mi familia, Señor, que dispusieron un tiempo de escuchar tu palabra, de ser edificados, Señor, de ser confrontados, Padre, por el pecado y por los errores que uno comete, Padre. Yo te pido por ellos, sigue bendiciéndolos, pero también yo te pido que sigas guiándolos, Señor, que enciendas su espíritu, que avives, Padre, un hambre, un deseo de seguirte, de servirte, de escucharte, Señor, y de alabarte, Padre, todos los días. Que cuando vengan tiempos de gloria, digan gracias, Padre. Y cuando vengan tiempos de escasez, también puedan decir gracias, Padre. En ti nos contentamos. Te doy la gloria y te doy toda honra a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Llévanos con bien hacia donde nos dirijamos, Padre, y cuida de todos nosotros, desde el más chiquito hasta el más grande de nuestra casa, Padre, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios te bendiga, que tengas buenas noches y bendiciones. Persevera. Hasta luego.